Estamos tratando de hablar lo más adecuado para que sea lo mejor el volumen. Bueno, bienvenidos todos quienes ya están instalados, conectados y vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, nuestro Elohim, Dios, Rey del universo, que nos permites la vida, que nos das de tu amor, de tu misericordia. Guíanos en todo lo que hemos de compartir y sea en tu voluntad y sea en tus propósitos. Todo lo pedimos en tu nombre, de Yahshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, bienvenidos. El anuncio es el tema en dos partes: los falsos mesías. De tal forma que daremos un aspecto histórico y el día de mañana entraremos más en forma en lo que está sucediendo hoy en día. Ha sido algo muy impactante la noticia porque viene de Israel, la Santa Sede, la ciudad santa, el pueblo escogido por el Eterno. Pero también hay mucha fantasía, también hay muchas, ¿cómo les diré? Este varón Hizkiyahu ben David es su sobrenombre, el nombre verdadero de él es rabino, es un rabino, es Shlomo Yehuda Bar. Han hecho todo un aparato ahí muy fuerte, personas saliendo, diciendo. Hay que aclarar que no es Israel, no todos los israelitas, ni siquiera un 10% o un 3% de la ciudadanía, los que de alguna manera o forma están con esta situación. Es un grupo pequeño de judíos ortodoxos que tienen este tipo de sentir, pero no es ni siquiera eso. Es el reconocimiento a este varón rabino por la calidad espiritual, el nivel divino, diríamos mejor, el nivel espiritual que él tiene y llama mucho la atención. Dentro de los conocidos que tenemos, y con todo respeto, incluyendo conocidos en Israel, es todo un montaje. En Israel, como si nada. Es más el escándalo de hacia afuera, y que muchos se enganchan para de alguna forma que los vean y untajen su canal y ganar adeptos, pero no hay un conocimiento. Lo que vamos a compartir es un concepto real de lo que es un Mesías, de quién es el Mesías de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a usted en su criterio. Pero, repito, es bueno tener un conocimiento amplio. Hay quienes no saben ni lo que significa la palabra Mesías. Entonces, es parte de lo que ya estamos viviendo, parte de las profecías que nos comparte nuestro Señor Yahshua, que con una exactitud impresionante, en Mateo 24, que ya sabemos, habla de nación contra nación, que habrá guerras, pestes, ahí está el virus. Habla en un momento dado, el amor de muchos se enfriará, lo estamos viviendo, rumores de guerras, y dice falsos profetas. La primera señal que él da o comparte es falsos cristos, falsos profetas. Es la primera. Ya nos unimos a la de pestes, virus, ya no hay temblores, son terremotos. Ayer se dio la noticia de una posible guerra entre Venezuela y Colombia.
están ahí picándose en la frontera y de alguna o de otra manera se está cumpliendo guerras, rumores de guerras. Entonces no debería impactarnos tanto, pero a la vez es normal porque viene la noticia de Israel. Israel es el ombligo del mundo, hablando espiritualmente, y de ahí se mueve la luz hacia todos los lugares. Ahí está la revelación de la Torah, la revelación que viene en la llamada Biblia en general, de todo lo que el Eterno nos da a conocer al mundo. Bueno, vamos a empezar entonces en este contexto, tal como nosotros lo entendemos. Los falsos mesías. El nombre del mesías más reconocido es Yahshua HaMashiach. Su nombre Yahshua significa el Salvador, salvación, el que salva. Y Mashiach, que nos llega al español como el Mesías, quiere decir ungido, escogido, consagrado, dedicado. Mesías, Mashiach, habla de ungido, untado con aceite, que es cuando determinaban en las personas un oficio, fuera profeta, fuera rey, fuera sacerdote, un cargo, una misión. Entonces los ungían con aceite. Ya desde ahí ya son Mashiach, ya son Mesías, no al nivel y cómo se maneja en cuanto a el enviado directo del Eterno, de Dios. Pero desde ahí todos son Mesías, ungidos, dedicados, consagrados, entregados a un oficio. Hablando del Tanakh o Antiguo Testamento, como se le llama también, y este es algo que practicaban y que realizaban el ungido rey, el ungido profeta, el ungido juez, el ungido sacerdote, y así. Entonces, para empezar, el hebraísmo es Mashiach. Untado con aceite es ungido con aceite para confirmar ese llamamiento, ese oficio o esa misión. Así de sencillo, pero repetimos en la connotación y en el sentido de el Mesías, el que trae la restauración de Israel y de toda la humanidad, es en otro nivel, en un concepto muy diferente, porque es el directito del Todopoderoso para la humanidad. De tal manera que cuando nosotros vemos el nombre Yahshua HaMashiach, dentro de, vamos a llamarle las normas de los idiomas, el nombre de una persona en todo el mundo es el mismo. ¿Sí? Yo soy Hugo, en todo el mundo yo me llamo Hugo. Llego a Rusia, soy Hugo, no cambia el nombre, no tiene por qué cambiar. Cuando hacen la traducción del nombre de Yahshua HaMashiach, Salvador ungido, escogido, ya lo explicamos, al griego latín, el nombre de Yahshua no existe ese nombre en griego latín, y no había manera de aplicar o hacer una traducción del nombre. Entonces toman del griego Jesús, lo más parecido. Por ahí se habla de una divinidad que existía y lo aplican, pero no es la traducción, es una aplicación, acomodamiento de el nombre Yahshua, y él era lo más cercano, Jesús. Entonces, en este idioma es Jesús Cristo, y Jesús pues, no tiene un significado. De acuerdo al significado de Yahshua, que es el nombre original, como dicen por ahí, ¿para qué le digo Paco si se llama Francisco? Algo así. Entonces, no tiene un significado, y si lo tiene, pues bueno, muchos se van a ofender o se van a sentir.
Pero en ese sentido, la otra palabra, Christus, ahí sí significa ungido. Dentro de este idioma griego-latín, que hacían una relación luego de nombres, significa ungir también, ungido. El único problema es que ungían animales, ídolos, estatuas, y en la diferencia el uso del ungimiento hebreo, que eran personas con oficios, y el Eterno delegaba, repito, misiones para, de acuerdo a lo que tenían que realizar, y solo ungían así a siervos. Y aquí no. Bueno, hago la aclaración porque el nombre que soltó en la traducción, en la escritura, y que pusieron a partir del siglo III después del Señor por el emperador Constantino, de Cristo. Cristo no es el nombre, es el oficio, ungido, y Jesús es el nombre, que en español nos debe adoptar como Jesús Cristo. Yahshua HaMashiach nada tiene que ver con Jesús Cristo y nada tiene que ver con Jesucristo, en su significado, en su función. Y la palabra nombre, para entenderlo, define el objeto, de qué está hecho el objeto, para qué funciona. Si yo digo micrófono, nombre, micrófono, ¿para qué funciona? Para expandir la voz. ¿De qué está hecho? Bueno, tal vez tiene plástico, metal, acero inoxidable, algo así. Entonces, el nombre define la función, el significado y de qué está hecho. Por eso hablamos en este sentido, de tal manera y de tal forma que espero quede claro el significado del nombre Mesías, cuál es su función y para qué nos envían. Por ejemplo, la palabra Zeus, que viene siendo uno de los dioses o el dios más grande reconocido en Roma. En latín, Deus, y en español, Dios. Cuando decimos Dios, estamos diciendo Zeus. El nombre original de Dios es Zeus, pero de acuerdo a las normas del lenguaje, la palabra Dios ya se toma en un sentido genérico para mencionar la deidad de quien cree, de acuerdo a su fe y de acuerdo a su religión, que existe Dios. Ya quitan el término Zeus en su raíz, ya es el Dios Krishna, quien tiene a Buda como Dios, porque pues, por ahí no lo tienen como Dios algunos, y de tal manera que solo es un ejemplo. Así es, Zeus, Deus, Dios. Así con el nombre de el Señor y su función. Bueno, ¿cuál es el origen, en un momento dado, que nosotros podemos entender el por qué los falsos profetas? Hemos de entender que esto lleva a un deseo de poder, de reconocimiento, de fuerza, de fama, de recibir adoración, de recibir gloria, de tal forma o manera que tiene su origen. Quiero ser como Dios, quiero ser un Mashiach, quiero ser un Mesías, y van haciendo en el término quiero ser, soy o busco serlo, o me comporto como un Mesías para acaparar la atención, para ganar personas, para en un momento dado tener mi grupo, lo forma la persona, lo establece y le empiezan a adorar y a aceptar y lo ven como un Dios. Esto tiene un origen. En Isaías, el profeta, capítulo 14, versículo 13, cuando se está hablando al rey de Babilonia, se le compara con Lucifer.
ante Lucero. Entonces se le dice: rey, estás actuando como Lucero, que pasó a ser Lucifer. ¿Y qué es lo que hizo este Lucero? ¿Y qué es lo que sentía? Dice en verso 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del Eterno. Aquí las estrellas significa ángeles, arcángeles, querubines, serafines. El deseo de Lucero, entonces, dice: voy a lo más alto, junto a todo lo que es la angelología. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, él hablaba de un trono, una usurpación. Y luego dice en el verso 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí ya está el espíritu de la falsedad de los dioses, de la falsedad de los mesías, de la falsedad de las deidades. Seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono. Cuando nosotros leemos también en Ezequiel, en el capítulo 28, aunque aquí ya no se le habla al rey de Babilonia, se le habla al rey de Tiro, pero es lo mismo, se le está diciendo: traes el espíritu de suplantación, ¿verdad? Así como muchos quieren suplantar a la Santa Sede, la ciudad santa, el pueblo escogido que es Israel, y se ponen como ahí, como Roma, Vaticano. No hablo de la gente católica, no, hablo de las autoridades que dicen: somos la Santa Sede. Bueno, es un ejemplo. Entonces, en este sentido, es lo que este Lucero quiso suplantar y quiso no ser como Dios, sino ser un Dios, ser una divinidad. Y dice aquí en Ezequiel capítulo 28, en el versículo número 1: vino a mí palabra del Eterno diciendo, verso 2: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, así dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y luego dice en el verso 6: por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Ahí está hablando claramente de este espíritu que está moviendo ahí blasfemia, anatema, que es maldición, traición, querer usurpar el lugar del Eterno, y en este aspecto, rebeldía. Y ahí nacen muchos demonios. Ahora, ese mismo espíritu hoy en día, de quienes quieren ser Dios, en sí muchos se asocian a ciertas prácticas espirituales, entre ellas cada quien su religión, buscando ser reconocidos a ese nivel. Cuando recordamos una anécdota de la vida de Napoleón, un hombre, un gran guerrero en este sentido humano, y tanto éxito tenía que una ocasión le dijo a su mano derecha: cuando veas que me siento Dios, pellízcame para recordar que soy hombre. Por esa situación, que era tanta la adulación, el reconocimiento, que el ego empieza a subirse, a elevarse. Se hablaba de anécdotas de él, de que en una ocasión, para demostrarle a un general inglés la obediencia que le tenía, y que él dijo: mira, casi como un dios. Entonces ordena a uno de los batallones que él tenía de su ejército y los hace marchar cerca de una ladera, de una barranca, y cuando se estaban acercando a la barranca no paraban, seguían marchando. Entonces el general inglés le dijo:
táralos, porque se pueden caer, se pueden matar, van directo al barranco. Él dijo, no, te quiero demostrar hasta dónde está mi influencia y mi control sobre ellos. Y no les marcó el alto, y murieron como 10, siguieron marchando y cayeron en el barranco. Cuando él dice alto, paran. Es parte de las características de un Mesías: control, manipulación, lavado de cerebro, hablando espiritualmente, infabilidad es que no tienen errores. El Papa es infalible según parte de quienes lo aceptan así, y más cuando dicta ex cátedra, esto es, alguna doctrina o algún dogma, que en un 90% de los dogmas católicos nada en absoluto tiene que ver con lo que enseña el Mesías. La palabra vicario es el que sufre por los demás. Vaya qué sufrimiento tienen los papas, no criticando simplemente lo que es la verdad. Hablamos de falsos mesías. Entonces hay como 15 características de los falsos mesías. Se maneja economía, se maneja idolatría, se maneja una adoración, veneración, dicen por ahí, como si fueran un dios. Y por ahí van las características de los falsos mesías. Una supuesta deidad que no tienen y un control, repito, de una manera tremenda. Es la cultura del miedo, del terror. En muchas denominaciones, dicho con todo respeto, si no te vas al infierno, si no quedas excomulgado, si no estás bajo maldición, y muchos mueven eso. Si te vas de aquí, de esta iglesia, quedas bajo maldición. O al revés, salte de esa iglesia, está maldita. Bueno, de esta iglesia donde yo soy pastor, en años mucha gente lo ha dicho. Y entre más maldicen, Dios más bendecía. Y uno dice, bueno, pues como que la maldición, ¿de dónde viene? Del maligno. ¿A quién sirven? ¿Con quién están? ¿Quién maldice las obras del Eterno? Así como hay falsos mesías, así hay falsos creyentes. Vamos a hacer un repaso rápido de algunos falsos mesías desde los tiempos antiguos. Por eso cuando el Señor Yahshua lo llamaban como el Hijo de Dios, Dios mismo, Mesías. Tenía mucha gente en contra, escribas, fariseos, seduceos. No eran tan malos, eran bien celosos de la Torah, bien celosos de los escritos de los profetas. Y como hasta 1 o 2 siglos atrás ya existían muchos hijos de los dioses, y más con ciertas características, nacimientos, funciones de Mesías. Por eso es que a él dice, y los judíos lo rechazaban por lo mismo, porque ya tenían el conocimiento de varios hijos de los dioses falsos, también Mesías. De ahí que en este sentido, en la antigüedad hay una fecha muy especial que es 25 de diciembre. Es impactante cuántos supuestos dioses y falsos profetas nacen en esta fecha. Viene siendo el solsticio de invierno, solsticio cuando hay cambios de estaciones, de climas, se mueve todo este tipo de situación. Solsticio de invierno, que es el día en que el sol empieza a tener un descenso y comienza, ¿verdad?, una nueva etapa ahí, por decirlo, en el universo, en todo esto que mueve de los climas. Los días se alargan y renace el deseo de la primavera, del calorcito, como dicen por ahí. Los persas, los egipcios, los fenicios, los sirios, los griegos, los romanos, los mexicanos, los peruanos, los hindúes y muchos otros pueblos celebran en esta fecha el parto de la reina del cielo,
o sea llamada también la Virgen Celestial, hablando generalmente, y el nacimiento de su Hijo, para la mayoría el Dios solar. De ahí empieza a partir los hijos de los dioses con una función mesiánica, buenos, bondadosos, ayudar al pobre, al necesitado, al más afectado. Eso no es malo, es definitivo, pero en ese sentido de ser llamados mesías, que vienen a restaurar a la humanidad, a levantarla. Y de ahí que los antiguos germanos encendían en esas fechas una hoguera llamada la fiesta de Yule, y celebraban un banquete en este solsticio de invierno. Era una gran fiesta que celebraban, pero era algo pagano, algo así celebraban los escandinavos también. Ahora, ahí nace, por ejemplo, hablamos de Frey, hijo de Odín y de Frioga, que nace el 25 de diciembre. Pero este Frey, repito, era la esperanza de un tipo mesías, bondadoso, que venía a dar el amor y restauración a los escandinavos. Va por ahí tipo vikingo, ¿no? En ese sentido, entonces, también estaban los druidas, que celebraban en ese mismo día la fiesta anual llamada la fiesta anual del fuego, durante lo cual hacían hogueras y la hacían en la cima de las montañas para celebrar también en parte el nacimiento de Dios naturaleza. Pero en medio de todo esto, estamos viendo ya esta fecha y cómo curiosamente nacen tantos hijos de los dioses. Vamos a hablar de Hermes, Grecia. En el año 25, ¿verdad? Perdón, el 25 de diciembre, en Grecia, del año 200, antes de nuestra era, nace Hermes. Todos estos con una connotación y función, relación mesiánica. Fenicia, 25 de diciembre también, en el año 200 antes de nuestra era, nace Adonis, el de la belleza. De tal manera que otra vez, en el 25 de diciembre, en Babilonia, en el año 400 antes de nuestra era, nace Thanos. En Grecia, 25 de diciembre, año 500 antes de nuestra era, nace Dionisio o Baco. Los griegos llamaban el Salvador, ahí más directo no puede ser, le llamaban el Salvador Dionisio o Baco. Nace de una virgen, ¿cuándo creen? 25 de diciembre. Lo mismo que dentro de lo que llaman mitología griega y que sí existió, nace Hércules un 25 de diciembre. Pues bien, el nacimiento de Adonis, que se celebra en ese día, se celebraba, y unido a todos estos nacimientos, y todavía los que faltan mencionar, era todo en ceremonias paganas. Ceremonias bien tremendas con lo que practicaban, lo realizaban en ocasiones también en cavernas, en cuevas. Entre ellas lo celebraban en la cueva de Belén, donde muchos dicen que el Señor nació en una cueva, otros en un pesebre. Entonces, esto no es una semejanza, sino es un paralelismo, diría yo, en donde el espíritu malo está moviendo todo esto para confundir a las personas y se fueran con este espíritu de antidioses, antimesías. Buda, Nepal, se cree, aquí sí nos asegura que nació un 25 de diciembre, también antes de nuestra era. Y cuando habló de Osiris, que se le llamaba la Virgen Santa, también nace un 25 de diciembre, y en ese mismo día, según algunas narraciones, hablábamos de
de Buda. Luego está Mitra, Persia, 25 de diciembre nace, 600 años antes de nuestra era. En Roma se conmemoraba ese día del nacimiento del sol Invictus, paralelamente al dios Baal. Y también, hablando de Mitra, el dios solar persa. Uno es el romano, sol Invictus, Baal, y este es el dios solar persa, Mitra. Todo esto, repito, en ese perfecto sentido, mesiánicos. Como ven, todo esto ya trae añísimos, por eso tocábamos lo del cero, el espíritu que mete para contrarrestar a la verdadera deidad. Heracles, Grecia, 25 de diciembre, 800 años antes de nuestra era. Krishna, en la India, 25 de diciembre, el año 900 antes de nuestra era. Zaratustra, Persia, 25 de diciembre en el año 1000. Horus, Egipto, 25 de diciembre en el año 3000 antes de nuestra era. Los antiguos egipcios fijaban la plenicie de Isis, la Virgen llamada Reina de los Cielos, en el mes de marzo. Por el nacimiento de Eros, que fue a fines de diciembre, los egipcios no solo adoraban a la Madre Virgen, sino que presentaban a los fieles la esfinge, la estatua de ella con el recién nacido acostado en un pesebre, más directo, y llamado el precursor y el que iba a dar libertad. Después entendemos el Señor Yeshua, Israel, 25 de diciembre de nuestra era. Aquí es donde se rompe, porque Él nace por septiembre. Muy fácil de comprobar. La Escritura dice que inicia su ministerio a los 30 años de edad, en una Pascua, y su ministerio duró 3 años y medio. Cuando hablamos de 3 años y medio, tenía 33 años y medio. Esto nos lleva a una relación que muere a los 33 años y 6 meses. Le faltaban 6 meses en un momento dado para cumplir un año más. Si tomamos la fecha de Pascua, entre marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Él nace en septiembre, en la fiesta de Sukkot, de Mishkan, tiendas de adoración, llamado tabernáculos dentro de la traducción griega. De tal manera y forma que el Señor no nace el 25 de diciembre, nace ahí por septiembre. Pero también en el solsticio hay un personaje llamado Atis, ya dejándolo del Señor, de tanto nacimiento de diciembre, Él nace por septiembre. Ahora, hay otras 3 o 4 formas de comprobarlo, inclusive con la Biblia. Pero hay un personaje, Atis, que era un joven hermoso que nace también en el solsticio y es concebido inmaculadamente. Fue adorado en el culto de Cibeles, que se realizaba en Roma, pero que fue traído de la Turquía antigua. Debido al hecho de que Atis y Cibeles eran adorados en Roma, lo marca la historia, y así se va generando una cadena de fechas de nacimientos mesiánicos. Atis, a diferencia de Tammuz era de la Babilonia antigua en ese sentido, y Atis, repetimos, de la antigua Turquía, adorado en Roma. A diferencia de Tammuz, Tammuz sea considerado una deidad, de acuerdo, decimos, al movimiento de las fechas, solsticios, equinoccios, que marcan fin e inicios de nuevas etapas de primavera, verano, invierno, todo eso. Entonces, Osiris
era el padre de Horus, que simboliza la muerte de un grano que muere en tierras cultivables. Ahí la muerte de un grano para resucitar y manifestar las bendiciones de la tierra. En la aplicación del grano que muere el Señor Yeshua y aquí el grano que muere para bendición, para la humanidad, hablando en este sentido de Horus y de Atis, es lo mismo que el Mesías Yeshua. Bueno, en parte, sí, vemos todos estos antecedentes desde Lucero. Ya este espíritu estaba actuando. Hoy en día fue impactante la noticia y empezaron por ahí muchos se engancharon, ¿verdad? Acerca de que ya el falso Mesías, y hablaban de todo Israel, cuando fue un pequeño grupo en su creencia. Mañana lo vamos a ver con toda la investigación que hemos logrado, y no es como se está dando a conocer en este sentido. De tal manera forma que también contemporáneamente y dentro de la historia habla de otros llamados Mesías que se dijeron que eran el Cristo. Del siglo XIX hablamos de John Nicholas Stone, de 1799 a 1938. Él se rebeló en contra de su gobierno y él decía ser el Salvador del mundo y ser la reencarnación de Jesucristo en el año 1834. Fue asesinado por soldados británicos en la batalla del 31 de mayo en la ciudad de Kent, Inglaterra. El que sigue, Arnold Potter, 1804-1872. Él apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones. Afirmó que él tenía el Espíritu de Jesucristo que entró en su cuerpo y él se convirtió en el Hijo Poster-Cristo del Dios vivo. Él se llamaba Poster y se hacía mencionar como el Poster-Cristo del Dios vivo. Pero bueno, él muere en un intento por ascender al cielo saliendo de un acantilado. Otro bajo allá, 1817-1832. Nace de una familia musulmana chiita en 1844. Él afirmó ser el cumplimiento prometido y profetizado acerca de todas las grandes religiones mundiales. Él funda la fe Bahá'í en el 1863, que hasta ahora tiene seguidores de todo el mundo. Viene otro, William Davis, 1833 a 1906, es líder de la secta Reino del Cielo, localizado en Washington en el 1867 al 1881. Él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero que había vivido y había sido anteriormente Adán, luego reencarnó en Abraham y luego fue el rey David. Cuando su hijo Arthur, el único llamado Arthur, nace el 11 de febrero de 1868. Davis, siendo un niño, dijo que era la reencarnación de Jesucristo. Y cuando a David le nace el segundo hijo en 1869, Davis llegó a decir que era hijo del Padre. Vemos todo esto, todos estos antecedentes de los antiguos que leímos, de estos ya de la historia que podemos nosotros entender un poco mejor. Luego viene otro, Mirza Ghulam Ahmad, en 1835 a 1908. Él, siendo de la India, nativo de la India, afirmó que era el esperado Mahdi, y que él se iba a presentar como el Señor en su segunda venida, como el Señor Jesús en su segunda venida,
que Él era el prometido de los tiempos, que era la única persona en la historia islámica que podía ser Jesús y podía ser Él mismo. Afirmó ser Jesús en un sentido metafórico y de carácter. Fundó el movimiento llamado Ahmadiyya en 1889, alegando ser comisionado por Dios para reformar y cambiar a la humanidad. Luego viene otro, Lou Bajin Boa, 1898 a 1968, fundador y líder de la secta de Holanda y que dijo ser el cuerpo del resucitado Jesucristo. Como ven, hindúes, musulmanes, ingleses, pues hay de todo, tanto escándalo no es tanto la nacionalidad, pero sí por ser de Israel. Ahí sí pega la importancia, la fuerza de esta cultura, de esta raza escogida por el Eterno. Luego viene Lou Goa en 1898-1968, fundador y líder de la secta de Holanda. Ya dijimos que era el cuerpo resucitado de Jesucristo. En el siglo XX está Haile Selassie, 1892 a 1975. No decía ser abiertamente que era Jesús, pero en su movimiento llamado Rastafari surge, ¿verdad?, en este sentido, en Jamaica, y durante la década de 1930, él empieza a hablar de su segunda venida. Él se convierte en el emperador de Etiopía en 1930 y defiende la confirmación del regreso del Mesías en el libro del Apocalipsis. También se hace llamar Ha-Rash Tafari. Y mueve todo su movimiento, como ya mencionamos, llamado Rastafari, y dice que él se iba a ir, pero que iba a regresar por segunda vez como el Señor Jesucristo. Bueno, hace sus grupos y por ahí. La lista es larga, le voy a leer los nombres: Linda Beta, Hong Shank, Sun Myung Moon, Jim Jones, es muy conocido, 1931 a 1978, fundador del Templo del Pueblo. Él salió de los evangélicos protestantes, digo, ser la reencarnación de Jesús, de Akenatón, de Buda y del Padre Divino, alegando ser perseguido por los religiosos de Estados Unidos. Llevó a sus seguidores a Johnson, Guyana, donde organizó un suicidio en masa el 18 de noviembre de 1978. Así, en Wayne Bend también su verdadero nombre, Michael Trasleser, fundador de la Iglesia El Señor de nuestra Justicia. Él dijo ser la reencarnación de Dios, él dijo ser una divinidad, y por ahí todo esto. Luego viene Arifin Mohamed, luego Matayoshi Mitashuo, hablando también de japoneses, un político conservador del Partido Mundial de la Comunidad Económica, así llamado. Bueno, llegamos así también a José Luis de Jesús Miranda, 1946, puertorriqueño, fundador de Creación de la Gracia, quien afirma que era el Cristo y está resucitado, que se apoderó de su cuerpo en 1973, se autoproclama Jesucristo hombre y anuncia que se sometería a una gran transformación en el 2012 y se iba a convertir en inmortal. Su muerte por cáncer vino en un momento dado
a demostrar todo eso, ¿no? De una falsedad. Es increíble cómo la gente podría creer en ellos de acuerdo a todo esto que estamos escuchando. Luego está otro, Cristo, otro, Sergei, todo. En el siglo XXI, David Schindler, Oscar Ramiro Ortega Hernández, Alan John Miller, también conocido. Y uno muy reconocido es David Koresh, líder de la secta que construyó un harem y luego lo incendió todo en Waco, Texas. 27 años tiene. En un 19 de abril de 1993 se produce una masacre en Texas. En Estados Unidos, hablamos del Waco, y que lo programó este líder, David Koresh. Él decía que era Jesucristo, y dentro de sus prácticas podía tomar a todas las mujeres que él quisiera, sintiera, y aún a menores de edad. Tenía adeptos en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Filipinas, y bueno, le impacta todo esto, cómo lo seguían, y él diciéndose que era el Mesías. De tal manera que en esa fecha, ya cuando interviene la policía y tienen que invadir, sacar a la gente, hubo tiroteos por ahí, hubo muertos, ¿verdad? Pero él por una gran explosión prende fuego al lugar, y allí termina todo este movimiento y este falso Mesías o falso profeta, así llamado. El fuego destruye parte de todo eso. Actualmente es un lugar triste porque normalmente lo ocupan personas con prácticas de ocultismo. Así nosotros estamos viendo, todo eso lo menciono para que tengamos una idea de cómo esto ya ha venido programado, ya lo establecido por ese espíritu, ¿verdad? Repito, de antimesías, de profetas falsos, de mesías falsos y, como es llamado, anticristo. De tal manera que toda esa asociación, a través de los miles de años y miles de siglos, pues sí, llega y pega en estos días. Bueno, hemos de ir entrando más hasta actualizarnos. Repito, lo de este llamado falso Mesías de Israel lo veremos mañana, pero con todos estos antecedentes ya estamos entendiendo un poco más acerca de estos hechos. De los más reconocidos, más adelante está Zorobabel, gobernador de Judea, en el año 520 antes de el Señor. Él se llamaba el ungido de Yahweh. Reconstruyó el templo de Jerusalén. Pues existía adoración casi como si fuera Dios. Hemos de recordar que los faraones egipcios, así como los emperadores romanos, hablaban de ser dioses, semidioses, y es un tipo de gobernadores dioses. En el juego del Olimpo, de los concursos de los atletas de ese tiempo, ahora llamadas Olimpiadas, a quienes ganaban les ponían una guirnalda y tenían que pasar un tiempo en el templo del dios Olimpo para convertirse en semidioses y ayudar a sus tierras, ayudar a su nación. Todo esto trae una asociación en este sentido. Entonces, él decía que tenía la misma naturaleza de Jesucristo. Hay otro Teudas que llegó a tener hasta 400 hombres, pero él cae muerto, y al ver que no resucitó, pues se acabó todo él. Y está Judas el Galileo, que también empezaba a formar grupos de seguidores, y algunos ya le llamaban el Mesías. Bueno, y según Flavio Josefo, un historiador, hablando de la guerra de los judíos, era un fundador de una secta llamado
los celotes. En medio de que era algo revolucionario, dentro de sus normas, hablaba de una sumisión plena a Dios, pero él como un tipo profeta, como Juan el Bautista que preparaba el camino del Señor y que él preparaba su propio camino. Esto obvio no aparece en la Biblia, en esta, pero sí en los libros de historia paralelos al tiempo en que se escribió la Escritura. De tal manera que también hay un procurador de Judea llamado Custio Fano, el cual servía al escuadrón hablando en caballería, y igual hace su grupo, tiene sus seguidores, y él dijo que el río se iba a abrir a sus pies en cuanto él llegara. El falso Mesías ni abrió el río, muere decapitado frente al río Jordán y llevando su cabeza a Jerusalén, donde fue expuesta en público. Vamos con una burla en este aspecto, en este sentido. Bueno, a grandes rasgos estamos viendo toda esta situación. Cuando vamos a Mateo 24 y habla el Señor Yeshua, primero en Juan, en el capítulo 4, verso 25, cuando encuentran al Señor Yeshua, dice, Él va a venir, y cuando lo veamos, cuando lo tengamos, Él va a aclarar todas las cosas, Él va a decir todas las cosas. ¿Qué es lo que Él dijo, nuestro Señor Yeshua? Aquí en Mateo 24 es impactante. Hay que no acepta el llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, y tratan de borrar la existencia de Él. Pero, ¿qué pueden decir ante estas evidencias? Que existe un veredicto. El Señor dijo, cuando está sentado en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, y cuando le preguntan cuál va a ser la señal de tu venida y de el fin del siglo, el fin del mundo, y la primera profecía o señal que menciona es, mira que nadie les engañe, versos 4 y 5, porque vendrán muchos en mí, ¿no? Que ya en este contexto de las profecías de nuestro Señor Yeshua. Entonces, él dice del versículo del Mateo 24, del versículo 3 al 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego vienen otras señales, y oiréis de guerras, vaya que más reciente no puede ser. Se está hablando también otra vez de la invasión de Estados Unidos por este lado, ¿verdad? De Irán, y eso es una posibilidad. El más ya está, parece realizando. Oiréis de guerras, 2 rumores de guerras. Dice, pero no se turben, es necesario que todo eso acontezca. Verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, ya lo tenemos, virus, hambres, lo hay, terremotos en diferentes lugares, los hay, muchos serán perseguidos, es cierto, se entregarán unos a otros, es cierto, el amor de muchos se enfriará, también desde luego, es cierto. Pero cuando leemos el verso 11, y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez lo está diciendo por una segunda ocasión. Así el Señor habla de esa manera profética tan clara, tan contundente. En el verso 23 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, mirad, allí está, dice, no lo crean, no lo acepten, porque se levantarán falsos Mesías o Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bueno, está hablando de una manera tan clara, tan real, que todo esto se ha estado cumpliendo ya de muchos años atrás. En el verso 26, así que si os dijeren, mira, estén en el campo, en el desierto, no salgan, estén en los aposentos cuartos, dice, no lo crean. Bueno, él mismo está anticipando, profetizando y confirmando acerca de esta señal que ya vimos que tiene miles de años atrás, de cantidad de falsos mesías, pero que ahora por lo del virus, los terremotos que han existido, las guerras que se están dando, se confirma y la gente empieza a tener otra vez miedo. Es la cultura del demonio, meter miedo para controlar, para manipular, para meter lo que tienen que meter como solución. Es definitivo entonces que debemos de tener mucho cuidado. Con todo respeto, yo les llamo creyentes esponjas. Todo lo que oyen lo creen, se alimentan, le aumentan, no investigan, no tienen vida de oración, no tienen discernimiento. Siempre hemos hablado de que hay que escuchar siempre las dos versiones, porque luego se dan de topes cuando solo escuchan una, lo dan por hecho, no oran a ver si es real o no, repito, no investigan, y se está viviendo una falsedad posible. Hablábamos de este personaje del Mesías llamado de Israel. Hoy yo vi una noticia que dice que ya lo iban a coronar como rey. Cuando, qué bárbaros, que le besaban la mano, cuando entre los judíos se le besa la mano al rabí por respeto, entre los católicos al sacerdote. Yo recuerdo en el seminario un maestro llamado Arturo Alarcón, que sus hijas le besaban la mano cada que lo saludaban, y eso lo criticaban. Decían, su padre, besar es honrar. A mí hay quien me ha saludado y de repente me jala la mano y me da un beso. Les digo que no debe de ser, pero de repente me dan un beso en la mejilla. Hablo de hombres, dice, me dan el beso, pastor, disculpen, lo quiero como un padre. Bueno, de alguna manera o forma le aumentan, inventan, y pues no se vale. No hay que apasionarse. Repito, no es todo el pueblo de Israel, no, es un grupo pequeño y lo generaliza. Por ahí un siervo, con todo respeto, hablaba y le aventaba mucho a los cristianos mesiánicos, que todo viene de ellos. No. Si hubo un montaje, ellos no lo hicieron. Que se enganchen y suelten, y no todos son creyentes, y no todos son evangélicos, y no todos son católicos. Los sueltan esotéricos, los sueltan otro tipo de personas que tienen sus líneas y tienen sus creencias. Pero si de algún lugar salió, y si alguien lo empezó a soltar, y si alguien colaboró con los montajes, también fueron los judíos. O sea, como vemos aquí, los falsos profetas hay de todos los colores, de todos los sabores, de todas las razas. Y no se vale generalizar. Ese personaje dijo, no voy a generalizar, y es lo que más hizo, generalizar el rey. Pero retomando lo del Señor Yeshua, debemos de tener madurez. Es algo que ya sabíamos, es algo que está revelado, así como las pestes, virus es un tipo de peste, y así, pero como no oramos, no nos metemos, no vivimos, está una vida religiosa tradicional y todo, soy creyente y tengo a Dios y aquí y allá, pero no se está viviendo. Hay mucha gente espantada, fría, no saben qué hacer. ¿Y cómo es posible? Lo dejamos hasta aquí. Mañana seguimos con la información, ¿verdad? Más en forma ya la finalización, hablando de este personaje y uno que ya salió el día de hoy. Cuando yo recibí la información, comenté con algunos pastores, esto es solamente un grupo de personas y que están haciendo todo un aparato, es una cortina de humo para confundir a la gente.
ya vimos la debilidad de la humanidad. Con miedo controlaron todo por medio del virus. Ahora viene otra parte. ¿Qué seguirá cuando venga el siguiente terremoto? Si de veras empieza la guerra de Estados Unidos, que siempre está ahí en la parte del oriente picando, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces hay que cerrar todo, pero en la fe y el poder del Eterno. Nos vemos mañana, primero el Eterno nos trae la vida para seguir con la segunda parte de los falsos mesías. El Eterno les bendice.